Buenas tardes, estudio en la Universidad Laboral de la Ciudad de México. La carrera que estoy estudiando es licenciatura en Derecho. Mi materia es Justicia Constitucional Administrativa. El tema es Producto Integrador. Mi profesor es Juanita Barrios Volado. Mi número de matrícula es MX009037. Mi nombre es Amada Patricia Delgado Martínez. En este caso, de lo que voy a hablar es en el Producto Integrador. El objetivo es explicar en qué consiste el derecho constitucional y administrativo para aplicarlo en el ámbito personal de los ciudadanos. La justicia constitucional en México busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos mediante instituciones jurisdiccionales independientes y a través de criterios que otorguen certeza y predictibilidad jurídica a la ciudadanía. De los tres poderes del Estado, ¿cuál considero que es el más importante y por qué? El más importante pienso que es el Poder Judicial de la Federación, que está encargado de vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes al efecto de preservar que la Constitución sea la ley suprema y no haya ninguna ley o norma que la contradiga. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal en México, también resuelve controversias entre la Federación y las entidades federativas. Cuando una autoridad actúa en contra de lo que dicta la Constitución para impedir de la Constitución o el Poder Legislativo expide una ley contraria a ella, el agravado recurre al juicio de amparo para impedir los presuntos efectos violatorios, recursos judicial que es examinado por las estructuras integradas y que integran el Poder Judicial. Después de analizar las garantías individuales de los derechos fundamentales de las personas, en este caso voy a mencionar las 5 más importantes para mí. Las garantías individuales son derechos que todo individuo posee por el simple hecho de haber nacido, sin importar nacionalidad, raza, sexo, edad, creencia religiosa o política, las cuales se encuentran manifestadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del artículo 1 al artículo 29. Actualmente es mayormente aceptado clasificar los derechos humanos únicamente en civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales. Derechos a la vida. Toda persona tiene derecho a que su vida sea respetada. Este derecho debe conceptualizarse en dos sentidos. Es importante decir que dentro del conjunto de derechos humanos no existen niveles ni jerarquías, pues todos tienen igual relevancia, por lo que el Estado se encuentra en la obligación de tratarlos en forma global y de manera justa o equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. El derecho a la igualdad y prohibición de discriminación, igualdad entre mujeres y hombres, igualdad ante la ley, libertad de las personas, derecho a la integridad y seguridad personal. Derechos humanos se refiere a todas aquellas condiciones que le permiten a un individuo en su plena realización. De acuerdo con algún caso vivido en lo personal o por alguien cercano a mí, considero que la corrupción se ha erradicado del gobierno en cualquiera de los niveles, o creo que aún sigue practicándose comúnmente, aunque haya cambios en los partidos que gobiernan. La corrupción en mi modo de pensar, es especialmente compleja por dos motivos: porque la corrupción engloba numerosas conductas siempre enunciadas, pero casi nunca bien definidas y tipificadas en la ley, y porque siendo conductas apartadas de la ley, merecedoras de un castigo, se practican a la sombra o de manera clandestina, o los que la cometen como forma de vida intentan ocultar. En lo personal, la corrupción se sigue practicando, aunque haya cambios de partidos que gobiernan. Desafortunadamente, esto es algo que entre más se sigue viendo. Descubrir un acto de corrupción que por definición busca ser encubierto requiere, además de voluntad, de recursos y de capacidad de investigación importante. Desde mi punto de vista, qué importante es
o qué importancia tiene la Junta de Conciliación y Arbitraje en nuestro país. Su función es muy importante porque imparte justicia y promueve la paz social, armonía en las relaciones laborales mediante la conciliación y el arbitraje. Garantiza a trabajadores y patrones o empleados de las ramas judiciales y empresas de jurisdicción federal respeto a la ley, transparencia, certeza y seguridad jurídica en la resolución de los conflictos laborales. En el estado en donde yo vivo, cómo se conforma el Poder Judicial y qué atribuciones le corresponden. En el lugar donde vivo, el Poder Judicial queda en manos de los ministros y jueces, y las atribuciones que le corresponden son también que es el máximo tribunal en México. También resuelve las controversias entre la Federación y las entidades federativas. Cuando una autoridad actúe en contra de lo que dicte la Constitución o el Poder Legislativo, expide una ley contraria a ella. El agravado recurre al juicio de amparo para impedir los presuntos efectos violatorios. Recursos judiciales que son examinados por las estructuras que integran el Poder Judicial. En conclusión, lo que aprendí en esta materia de justicia constitucional y administrativa me va a servir para seguirme preparando en esta carrera que me he propuesto estudiar, y me va a servir para mi vida cotidiana, laboral y profesional. Seguiré esperándome para poder ser una excelente estudiante. Gracias. Y excelente profesional. Gracias.